Nomás. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, súper. Oye, cuéntanos un poquito de ti para partir con la entrevista. Bueno, yo soy Sofía Aravena, estudiante también hace mucho rato de la UPLA, actualmente nutricionista, me he especializado en diferentes áreas, partí en la alimentación vegetariana, vegana, he hecho cursos de salud intestinal, certificaciones internacionales respecto a eso, nutrición y fármacos también, y ahora estoy haciendo una certificación ya ligada más como al área de nutrición deportiva. En realidad, si pensáis, no hay como mucho de APS, pero en lo que llevo de experiencia he visto de todas esas certificaciones que he hecho, mucho salud intestinal. Ya, súper. Y bueno, cursos de infanto juvenil, ¿cierto? De esa área, pero no como certificaciones como tal. Mm, excelente, Sofía. Y cuéntame, ¿actualmente dónde te encuentras trabajando? Ahora estoy trabajando en el hospital de Quintero, en la parte de APS, porque es un hospital de baja complejidad. Ujú. Tenemos urgencias, en donde lo más extremo, por así decirlo, es una instalación de una sonda nasogástrica, perdón, y ¿Ya? tenemos lo otro que APS, que cumple con todas las funciones que en realidad nosotros conocemos desde el área como de la nutrición. Vemos pacientes desde el nacimiento, iniciando con clínicas de lactancia, hasta adultos mayores dentro del programa de salud cardiovascular, derivaciones de EMPA, por ejemplo, pero por lo general ya adultos mayores sobre los 80, inclusive 90. Ya, genial. ¿Y desde cuándo que estás trabajando en el hospital? Estoy ahí desde septiembre, empecé haciendo reemplazo en programas alimentarios, como la función de TENS, en realidad, aplicando 100% de la norma de programa alimentario. Ya, Y bueno, así en realidad se empieza. Y después ya 100% funciones de Nutri, atendiendo, supervisando también programas alimentarios, que también es parte de nuestra labor. Y atenciones, encargada también de programa de dismovilizados o mal llamados postrados. ya. Y bueno, mm, de todo un poco, muy De todo un APS. poquito te ha tocado. Genial. Y cuéntame un poco, ¿cuáles han sido los controles más importantes que tienen en cuanto a la atención nutricional? Ya, como te decía, tenemos como primera, antes del control del quinto mes, hacemos clínicas de lactancia. Las Ya. clínicas de lactancia, por lo general, partimos de un mes. Yo he visto guaguitas de 20 días que te Ujú. derivan por bajo incremento ponderal, es decir, que les cuesta subir, o también podemos ver un mal acople Ujú. de la mamá, o no hay técnica, principalmente mamás primerizas, que les duelen las mamas, entonces ahí ya empezamos con un seguimiento al tiro de los lactantes. Son por lo general 3 clínicas de lactancia, una consejería, después seguimiento, ¿cierto? Hasta Ya. que damos el alta. Por lo general es acople y ya vamos, lo que hacemos ahí principalmente, como les decía, ver acople y ya después vamos control de peso casi, hasta que ya el tercero, hasta segundo, ya vemos un incremento por sobre los 30 gramos de kilo de peso por día, entre el último y el control actual, ¿cierto? Vamos sacando cálculo. Y Ya. después, eh, máximo guaguitas de 3 meses. Ya de ahí derivarte por clínica de lactancia no tiene mucho sentido. A veces te las derivan como criterio de ingreso para el PENAC, para retirar Ya. fórmula de inicio, ¿ya? Porque uno de los criterios de ingreso al PENAC para retirar fórmula de inicio es contar al menos con 2, 3 clínicas de lactancia fallida. O sea, no hay por dónde o cómo que tengamos un buena Claro, leche. claro. Y ya como control programático, quinto mes. El control del quinto mes tiene una duración de 30 minutos, al menos allá en APS, acá en Quintero. ¿Ya? Lo ideal sería, como decían en la U, al menos cuando me enseñaron que también teníamos que evaluar a la mamá, pero Ujú. es de 30 No minutos se te va alcanza. en purificación, pregunta y todo. Claro. Hacemos consultas desde que si tiene alguna enfermedad del parto, cómo fue el parto, si fue un bebé macrosómico o no, de cuántas semanitas salió, aunque eso igual está en la ficha, ¿ya? A Ujú. veces no es necesario perder tiempo en eso, pero sobre todo si son ingresos, sí.
Después ya nos vamos a los cuidados, cómo le están haciendo el aseo bucal, que eso también es súper importante, no es netamente de dentista, nosotros igual tenemos Ujú. que supervisar cómo se está haciendo el baño diario, vacunas, si no derivar a vacunatorio, vitaminas, saber qué onda, qué pasa que nos están retirando, si es necesario, eh, como tener un contacto con un médico pediatra para que puedan subir su receta al sistema y los papitos retirar en farmacia. Y ya de ahí nos vamos a, como examen físico, importante, chiquillos, revisar la boca del bebé. En este último tiempo han habido aproximadamente entre 8 y 9 niñitos, guaguitas con frenillo corto. Y esto en realidad a mí no me lo enseñaron en el AU, lo he aprendido acá. Y es importante que en las clínicas de lactancia o controles que les toque una guaguita chiquitita revisar la boca, el frenillo sublingual como el de acá, el de arriba, ¿ya? Estos frenillos pueden interferir en una succión nutritiva, por ejemplo, y si no, a la larga igual puede intervenir en el lenguaje, ¿ya? Si llegan a supervisar o pesquisar una huevita así, deriven, siempre a fono, fono, forever, forever. Y bueno, Sí. revisamos, no sé, eh, si la guaguita se sienta, si puede mantener su cabecita quieta, erguida, todas esas cositas. Nos vamos a pesar. Bueno, importante también consultar alguna alergia alimentaria o si la mamá presenta alergia alimentaria, porque recuerden que también está la PLB. Ujú. Y ya nos vamos a pesar, medir circunferencia de cráneo y hacemos la educación alimentaria. Aquí, bueno, acá en Quintero, perdón, tenemos un material que entregamos porque es un control de mucha información, es un bombardeo de información sobre todo a los papás que no cachan ni una. Y bueno, ahí hablamos un poquito de qué se trata la alimentación complementaria, qué tiempo de comida deberíamos quitar o lactancia o fórmula de inicio, dependiendo con lo que estén. Ujú. Incluimos el almuerzo, ¿cierto? Al octavo mes la cena, hablamos de qué alimentos no entregar y al otro lado tenemos ya los detalles con porciones, ejemplos de los alimentos que debe considerar como la primera papilla, por así decirlo, el postre y después hablamos de la reincorporación alimentaria paulatina en cuanto a pescado, legumbres, huevos. Allá igual se sigue ocupando entre 6 y 7 pescados, 8 meses legumbre y último 9, 10 huevos. Ahora hay harta realidad que como nosotras consenso de NutriDay decidimos mantenerlo para ir viendo tolerancia y si presentan algún alérgeno, sabiendo que estos grupos de alimentos se caracterizan por eso, pero igual no hay problema, por ejemplo, introducir ante humeante, no sé, por el huevo, Ya. ¿ya? Hay Ok. harta, pero nosotras como Nutri de Quintero particularmente preferimos mantener ese orden. Llegaron a También eso. importante que ahí incorporamos agua, derivamos. Siempre a los papitos se le olvida cuál es el control que viene. Ya, entonces, por ejemplo, del quinto mes que el de nosotras, al sexto ya empezamos con el primer control cero, o sea, con dentista y con enfermera. Y vacunas al sexto mes también. Bueno, lo que yo manejo un poquitín de dentista del control cero es que ya como en esta etapa empiezan a aparecer los primeros dientecitos. Por ¿Ya? tanto, la aseo cambia. Pasamos de limpiarnos con una gasa húmeda por la boca, lengua, mejillas, qué sé yo, a tener un dedal o un cepillo especial para ese diente. Si te salió un diente, ocupáis ese cepillo o dedal para ese diente. Lo demás seguimos limpiando con gasito. Claro. Y también es Eso. importante la pasta de dientes ahí. Ya comenzar con pasta de dientes. Claro, pero dependiendo de una floración, ¿cierto? Y el tamaño que vamos a echar, si de hecho es como la mitad de una lenteja, así muy Claro, poquito. muy poquitito. Sofi, y volviendo al tema alimentario del control del quinto mes, ¿podrías explicar un poquito cómo es el esquema de la papilla? Más o menos qué debe contener. Ya. En cuanto a eso, consideramos verduras de color y verduras verdes, ¿cierto? Ujú. Verduras verdes, idealmente un cuarto de taza en crudo y de color un cuarto de taza en cocido. Ahí obviamente combinar acelga y zapallo, Sí. gusto personal. ¿Cómo la vamos a preparar? Después pasamos como al grupo de los cereales, de los carbohidratos. Tenemos arroz, fideíto, avena, inclusive si quería echar quinoa, consideramos una cucharada o papa, no arroz y papa, una u otra. Y ahí ¿Ya? es como una papa del tamaño de un huevo. Y Ujú. finalmente pasamos a las proteínas.
que tenemos el pollo, ¿cierto? Vacuno, pavo, cortes magro idealmente, ahí explicar que no necesita un sofrito, que si el pollo, sacar el cuero, hacer como esa educación casi técnica culinaria. Hablamos de 30 gramos o algo más práctico, porque no todos tenían pesa, obviamente, una y Ujú. media cajita de fósforo, estas chiquitas. Ya, O perfecto. yo también ahí doy la salvedad de que ya podemos incorporar pescado si quieren, tanto fresco como en lata. Pero si yo digo en lata, les digo que laven y recontralaven bajo el chorrito de agua para sacar todo ese sodio extra Extra, que trae. claro. Y, ya, de ahí lo molemos, lo procesamos, lo pasamos por sedazo para ir haciendo esa transición de las consistencias hasta el año, ¿cierto? Ujú. Y una pasta bien sedosa, ahí educamos de la neofobia, el reflejo de obstrucción. Y bueno, cuando tengo esta pasta bien sedosita, agrego la cucharada de aceite crudo, y bueno, ahí entrego. Yo igual ahí hablo de los 5 sentidos, que dejen, que metan las manos, que no sea un proceso tan robotizado, que si no se asocie como, o sea, que el niño o la niña no asocie ese tiempo de comida del almuerzo como algo que la van a retar, porque eso nos va a costar mucho cuando queramos hacer una reintroducción alimentaria o que queramos presentar alimentos nuevos. Entonces, bueno, ya terminamos eso y viene el postre que puede ser cruda, una fruta cruda como cocida. Si hablamos de fruta cruda, puede ser una manzana o cualquier tipo de fruta chiquitita o media manzana grande, media naranja grande. Y si hablamos de compota o fruta cocida, media taza. La taza de 200 cc, media taza. Ya, Y eso en cuanto a calorías se asemeja, entre comillas, a lo que aportaría una toma de lactancia materna. Por eso con tanta medida exacta. ya, súper. Y en cuanto a los alimentos que no deben incorporar, ¿cuáles nos puedes mencionar? Yo siempre digo, su agüita con la lactancia o fórmula de inicio que está tomando, más todo lo que dijimos, no necesita más. Es decir, chiquitín, jalea, yogur, saborizantes de leche u otro tipo de leche, pancito, todos los mitos que Ujú. existían antes. No es necesario, dulce, cosas que Perfecto. en realidad no son necesarias, y lo hace, ofrécele que pruebe, y en realidad no es necesario. Por eso yo como va a ser un resumen de todo eso que les digo, con la lactancia o fórmula de inicio, dependiendo de lo que está tomando, más la alimentación que describimos, no necesita nada. Así como muy conclusión. Claro, súper bien. Y tampoco agregar ni sal a las papillas, ni azúcar a la Claro, fruta, sí, nada de eso. fundamental. Nada que sofrito, ni caldo Maggi menos, ninguna de esas cosas. Ya, claro. Todo cocido. Ya. Y eso. Entonces, Sofi, ¿qué sería lo más importante del control del quinto mes? Control el quinto mes. Mira, yo considero que es la educación. Ya. Educación totalmente. Si la guaguita no sepo, llegó tarde al control, que eso también pasa mucho, Ujú. igual los vamos a atender. Por ejemplo, acá esperamos 10 minutos. Ya Ya. 10 minutos te corta casi la mitad de tu atención. Es decir, te Ujú. quedan 20 minutos. Yo ahí antes que pesar, medir, obviamente reviso cómo viene la data de incremento de peso. Si yo sé que la guaguita RD o no está teniendo un buen incremento, ya me doy el tiempo de pesar. Pero Ujú. prefiero darle énfasis total a la educación alimentaria, sobre todo si son papás primerizos que en realidad no cachan ni una, o abuelas, que también pasa mucho, que se hacen Ujú. cargo de sus nietos o incluso bisabuelas por temas judiciales y bueno, todas esas cosas. Mayormente educación, romper mitos, bueno, hacer la anamnesis que les comenté para conocer un poquito el contexto, si es un niño como de riesgo, por así decirlo, si ya es como un niño que necesitamos que esté en Chile crece para recibir apoyo y seguimiento, bueno, ahí siempre varía. Pero a veces para mí el peso pasa un poquito a segundo plano, porque yo sé que la guaguita el siguiente mes va a tener control. O también pasa que no van a los 5 meses 0 días, van a los 5 meses 20 días. Entonces ya como en 2 semanas más van a tener el control de los 6 meses. Entonces, si llega tarde, ya pronto va a tener el control de los 6 meses, prefiero darle duro a la educación alimentaria porque inclusive hay enfermeras que tampoco manejan lo que es alimentación, ¿cachai? Ya. Entonces, creo que queden secas en eso de cómo va a preparar la primera papilla antes que pesar o medir.
siempre en el Ya, contexto perfecto. de la situación. Claro, entendiendo de cómo viene esa guagüita en el fondo. Súper, Sofi. Exacto, como en la edad. Y luego del control del quinto mes, ¿qué control viene para nosotras como nutricionistas? Programático 3 años 6, pero yo ¿Ya? siempre digo cuando estamos terminando el control del quinto mes que si tienen muchas dudas, les quedó algo claro, o vieron que la guaguita empezó a presentar, no sé, pues caquita con estrías de sangre o algo relacionado a alguna alergia, que saquen una horita para Nutri al séptimo mes, porque al séptimo mes no hay controles programáticos tanto con enfermeras como Nutri u otros profesionales. No siempre, no, casi nunca vienen en realidad. eh, Ujú. ya hay, nos derivan por malnutrición por exceso o harto también malnutrición por déficit, harta guaguita RD, la verdad, ya nos veríamos hasta los 3 años 6. En el control de los 3 años 6, la verdad ya se pierde un poco, ya no llegan siempre a los 3 años 6 justo, llegan a los 3 años 9, 3 años 10, e inclusive, si no fuera porque están retirando la leche, ahora la más Pro 2, y la TENS que tenemos ahí es súper, súper fijón en los controles, estas guaguitas no vendrían, estos niños. Entonces ahí ya como que se pierde quizás, no sé si el interés por parte de los papás, pero el compromiso como del punto de vista nutricional hablando, porque a comparación del quinto mes y 3 años 6, son muchos, muchos los controles del quinto mes, perdón. Pero ya a los 3 años 6 volvemos a hacer esta anamnesis, volvemos a consultar cómo está haciendo el aseo bucal, con quién vive, si va al jardín, al colegio, si participa en algún taller, ahí ya igual empezamos a fomentar un poquito más la actividad física, actividad recreativa, menos pantalla, ¿cierto? O pantallas más acotadas. mm, Empezamos también a hablar de horarios de sueño, ¿ya? Porque también parte fundamental del descanso, del crecimiento, ¿cierto? De la parte cognitiva, el buen descanso. Y ya, bueno, de ahí nos vamos a fondo de alimentación, ahí volvemos a hacer lo mismo, ya generando hábitos. Este control es un buen control para que los niños, y principalmente los papás en realidad, hagan el clic de la importancia de generar buenos hábitos de aquí en adelante, ya de que no es Mm. una dieta, que no es algo restrictivo y todo eso. Pero aquí ya es full educación alimentaria, ya full aplicar las recomendaciones básicas, las GABA, ¿cierto? La frecuencia del consumo de frutas, verduras, legumbres, pescado, disminuir lo más que se pueda el tema de las colaciones azucaradas, que galletitas, juguitos, cosas así. Explicar que cuándo son necesarias las colaciones, porque por lo general los niños tienen 2 recreos entre que llegan y antes del almuerzo, Claro, ¿cierto? Entonces envían mucha comida que en realidad no es necesaria. no pasan tantas Entonces, horas. exactamente. Entonces, bueno, ahí también los niños les gusta meter la cuchara, son bien conversadores en esa etapa. Entonces, igual uno no se trata de que sea algo yo como nutricionista y la mamá o el cuidador, sino también consultar a los niños. Los niños igual Ujú. nos entregan harta información que a veces los papás no quieren mencionar o lo toman muy, muy común. Entonces los niños igual nos sirven como una fuente de información, la verdad. Yo trato de conversar harto con ellos, de preguntarles cómo se están lavando los dientes, por ejemplo, si alguien los supervisa, si te ayuda tu mamá, tu papá, qué sé yo. Entonces trata de que sea igual un control donde involucrarlos harto, no dejar así, ay, aquí pasó, así como Súper bien. ignorarlo. Sí, qué bueno que tengas ese enfoque igual y que no estés solo dirigido a los cuidadores, que suele pasar mucho. Porque mucho, 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 y finalmente no tiene mucha gracia porque piensa que todavía está esa mentalidad de que el Nutri los va a retar, sobre todo en adultos. Y Ah, es ya me dan verdad, hambre. Y en es cierto. realidad no, pues, nada que ver. Entonces los niños igual dicen mucha verdad. Y De la hecho, idea es poder ayudarles, obviamente, de alguna forma, con el ámbito nutricional y ver qué otro tipo de cosas se pueden pesquisar. Y exacto. por otra parte, ¿tú consideras que es necesario que por esquema haya algún control entre medio? Ay, sí, por favor, sí, Ujú. total, al menos uno a los 2 años por ahí, yo diría un poquito más, aunque sea al año, a los 2 años y a los 3 años 6, porque te pierdes mucho del quinto mes, donde una consistencia, tipo alimentación, sabores, todo es distinto, a Ujú. verlo a los 3 años 6,
que ya no es un lactante, tú ya no, no es una guagua como lo que necesitan al quinto mes. Entonces yo creo que como está esta brecha tan larga en controles nutricionales, yo creo que también ahí se pierde un poco la importancia, la relevancia que tiene la alimentación. Enfermeras no les da el tiempo para reforzar alimentación saludable, lo nombran, por aquí pasó, ¿cierto? Pero ellas evalúan otras cosas, tienen otros tests que aplicar relacionados al desarrollo psicomotor, cosas que obviamente nosotras no vemos. Ujú. Así que pedir que la enfermera pesquisen el tema de la alimentación ya es mucho. Claro. Entonces, yo encuentro a mi criterio que es fundamental, fundamental, para disminuir también la malnutrición por exceso de estos chiquititos igual, pues. Claro. Además, teniendo en consideración que ya después de los 9 años perdemos el seguimiento de los niños en general. Así que encuentro que es importante, importante, al menos un control al año para ver qué está pasando. Ahí obviamente sería positivo para nosotras las Nutri porque la demanda aumentaría, pues. Claro. Tendríamos la necesidad de Nutri en los consultorios porque vendría mucho más controles. Pero bueno, ojalá en algún momento eso pase. Se puede implementar, sería bastante necesario. Y En todo Sofi, caso, igual ahí es importante trabajar de la mano con tu equipo, ujú, porque yo siempre les digo a la enfermera, es que obviamente es más pesquisar niños, que me deriven, independiente de la edad, que deriven a Nutri, por malnutrición o por riesgo de desnutrir, deriven y recontra deriven, porque si no, se pierde totalmente. Así que es súper buena la comunicación con la enfermera del programa infantil. Siempre pedir que te deriven. ya Al menos buenísimo. yo lo hago así. Sí, está súper bien. Justo eso te iba a preguntar que con qué otros profesionales trabajas del área de la salud. Tú habías mencionado a las TENS que están a cargo del PANAC y también con las enfermeras. Qué bueno mantener como ese tipo de comunicación entonces con tu equipo de trabajo. En realidad es con todos. Ujú. Hay reuniones que se llaman Chile Crece. ¿Ya? Chile Crece está enfocado a los niños más vulnerables, tanto de violencia intrafamiliar, Ujú, de mamás que han sido violadas, harto consumo de drogas. En realidad son historias bien tristes, ujú, principalmente gestantes como niños abandonados, que han crecido en un ambiente de mucha violencia, alcohol, droga y todo el tema. Entonces en esas reuniones participa matronas, participamos nosotras Nutri, enfermeras, fonoaudióloga, participa trabajadora social, médico encargado, porque cada programa está encargado por médico, ujú. y psicólogo. Entonces, un Ya. equipo bien completo en donde ahí nosotras conversamos los casos que hemos pesquisado y decimos, oye, sé que me llegó este niño, que no sé, pues sin ir más lejos, una vez una mamá me escribe en el teléfono que iba a un control de una niñita de 9 años por derivación, ¿Ya? por malnutrición por exceso, y la mamá me comenta en el teléfono que había sido abusada hace un año, ¿cachai? Entonces son ese Ujú. tipo de temas que le puede pasar a cualquiera de los que conformamos esta reunión. Claro. Y bueno, hacemos derivaciones, psicólogo, trabajadora social, que se hacen visitas domiciliarias. Entonces, quise poner en este ejemplo esa reunión porque es donde más contacto tenemos y para mí me parece fundamental. Quizás Claro. con matronas no tenemos tanto contacto desde el punto de vista infantil, ¿cierto? Pero de gestante igual. Y eso es súper importante. También tenemos controles de gestantes. También podemos hacer clínicas de lactancias previas para fomentar la lactancia materna. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, tenemos que tener contacto con todos. Médicos, por ejemplo, si supervisamos que hay niños que no están retirando la vitamina, el hierro, médico, hay un WhatsApp, oye, ¿sabes qué? Te mando el root de tal persona, hale la receta para que puedan retirar, ¿cachai? Enfermeras, derivar a controles o vacunas, ir a vacunatorio, ¿cachai? La TENS, que no participa en estas reuniones, pero es fundamental la TENS de las leches, que, bueno, del programa alimentario en realidad, no de las leches. Sí. Bueno, nosotros tenemos la fortuna de tener una TENS súper buena, la Margarita. La Margarita es muy aguja en pesquisar los controles, de revisar vacunatorio, de revisar si tuvieron los controles al día y si no, manda el tiro a SOME a sacar hora y no les da la leche. Ojo con eso, no es que estemos vulnerando el derecho del menor, sino que los papás, los cuidadores, al no contar con los controles, están vulnerando los derechos del niño, ¿ya? Entonces, Ujú. a esa es una forma de velar por los derechos
de los niños, que no les llevan a control, pero aún así quieran retirar la leche, como, Claro, buenísimo ya, tener eso en consideración igual. Que en el sí, es fondo ese es el motivo por el cual no se hace la entrega. exacto. Está la norma que indica, si no hay controles ni vacuna al día, no se entrega la leche. Y así de Ujú, simple. Así que claro. deber de los cuidadores, ir a sacar hora y cumplir con eso. Pero ojo, controles programáticos, porque también tenemos controles de seguimiento de peso y cosas así, que si no asisten, no es una causal para no entregar. Pero los programáticos, los ministeriales me refiero, sí que sí. Claro, sí. Bueno, Sofi, muchísimas gracias por contarnos el funcionamiento de cómo está el área de APS en el Hospital de Quintero. Así que eso, muchas gracias por contarnos tu experiencia, cómo funciona todo. Así que eso, que te vaya increíble. Ya, ojalá le haya servido para que vayan entrando en confianza un poquito lo que se pueden enterar, se pueden lanzar en APS, súper entretenido, pesquisamos de todo, independiente de infantil, adulto mayor, todo es un área súper entretenida, muy versátil. Pasamos de un control crónico a un control infantil como si nada, entonces tenemos que estar siempre alerta a pesquisar cualquier cosita. Échenle un ojo a lo de al frenillo, porque no, al menos en mi generación nunca lo vi. Si lo vi nunca me acuerdo, no me acordé, pero No, es verdad, yo revísenlo. tampoco tenía recuerdos de eso ni lo tenía tan presente, así que es bueno que también lo hayas mencionado para tener un acercamiento más real y más completo a cómo funciona la atención en APS. Total, total, Ujú, revisen porque hay mucha data de niñitos que están llegando con eso. Así que siempre es bueno pesquisar, saber un poquito, no ser expertos, pero derivar oportunamente, ujú, evitando una desnutrición o alguna alteración a largo plazo. claro, sí, eso es lo importante, poder estar más pendiente y consciente de todo lo importante para pesquisar a tiempo. Y bueno, no se sientan mal si no pesquisaron algo, el tiempo y todo lo que tenemos que preguntar es demasiado. Y eso en Claro, realidad te da la práctica. Yo al inicio pesquisaba poco y nada el frenillo corto, no tenía ni idea. Y ahora que ya uno va entrando más en training, más en confianza, va manejando un poquito más el tiempo y destinando adecuadamente, si se podría claro. decir, para pesquisar, para pesar, para medir y todo. Agarrando técnicas de hacerle cosquillita en el pie a la guaguita para que lo pongan más dócil. Es solo práctica, práctica, práctica. Claro, todo un Pasó a proceso pesquisar la vaquita, tranqui, viene otro control. Viene otro control con enfermera, no nada tan terrible. súper, sí, todo un proceso de aprendizaje para poder ir aplicando oportunamente. Así que eso, Exacto. muchísimas gracias, Sofi, por contarnos tu experiencia. Ya, Que estés muy bien. chao. Chao.